Hola, muy buenos días para todos. Nuevamente la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango les da la más calurosa bienvenida al tercer y último día del quinto Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas en Contexto, un espacio de concertación académica para el abordaje de los aprendizajes del trabajo interdisciplinar circunscrito en las voluntades y realidades del ámbito de las artes y las economías creativas y culturales. Este evento PPI, de Proyecto Pedagógico Integrador, es una estrategia pedagógica y didáctica que integra los diversos saberes y líneas de formación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. En este evento nos va a acompañar el docente Néstor Raúl Pérez Ramírez, quien es magíster en artes de la Universidad de Caldas, es maestro en artes plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, docente e investigador de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y también acompaña el semillero de investigación Crearte como laboratorio creativo. De igual forma, en este evento también nos acompaña el docente Johnny Alexander Osorio, es docente vinculado con el municipio de Envigado, profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia y de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango, egresado de la Escuela Popular de Arte, es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es artista plástico con gran experiencia en producción musical para teatro y música infantil. Ha coordinado durante varios años el semillero de dramaturgia actoral de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango y actualmente es investigador en el grupo de pedagogía integradoras de dicha institución. De igual forma, nos van a acompañar diversos estudiantes que van a participar de este evento, Proyecto Pedagógico Integrador, PPI. Vamos a darle entonces la bienvenida a los docentes. Bienvenido Néstor y bienvenido Johnny. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial para todos. Néstor, hola. Hola. Muy buenos días a todos y a todas. De la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango, PPI, Narrativas Urgentes. A lo largo de la historia de la institución hemos encontrado unos escenarios en los cuales poder divulgar, socializar y compartir con la comunidad académica y la comunidad en términos generales todos los resultados y los procesos que se hacen hacia el interior de la institución. No quedarnos como una institución endogámica donde los resultados terminan siendo para nosotros mismos, sino que tenemos una necesidad en la cual estamos trabajando en los diferentes proyectos especiales que tiene la institución de socializar y circular el nuevo conocimiento que aquí se está generando, nuevo conocimiento que se hace desde los semilleros, desde las clases, desde los ambientes de aprendizaje y desde los proyectos que los estudiantes y los profesores terminan ejecutando a lo largo de un periodo académico. En esta ocasión, el proyecto pedagógico integrador que busca integrar todos los saberes que aquí en la institución se presentan, lleva como nombre Narrativas Urgentes. Y sobre este especial proyecto nos va a compartir una pequeña introducción el maestro Johnny. Bueno, para nosotros, dentro de estos ejercicios pedagógicos, entendiendo esa cuestión de la pedagogía como la parte de la educación que se encarga de pensar, de cuestionar, y que no solamente se queda en el ámbito netamente educativo, sino que también trasciende a otros espacios, como las artes, como la vida misma. Ese pensar pedagógico nos habita a nosotros como institución. Y no siendo ajenos a estos 2 años que han venido con unas condiciones muy especiales, empezamos a preguntarnos por qué hacer con esta distancia, qué hacer con el encierro, si nuestra preocupación siempre ha sido nuestro entorno y nuestro contexto. ¿Cómo pensar nuestro contexto si nos habíamos encerrado en casa, si nos habíamos ido hacia otros lugares? Y precisamente en ese punto nace
la idea de que nuestro trabajo integrador, nuestro proyecto integrador, tuviera como pregunta esos otros lugares y tuviera como pregunta la pregunta por el habitar el territorio. ¿Y cómo habitamos el territorio si estamos encerrados en casa? Entonces nacen las preguntas por los otros lugares, hacen la pregunta por el no lugar, hace los cuestionamientos por la melancolía sobre el habitar, la melancolía sobre los espacios, las preguntas que se generan alrededor de ellos. Y entonces emerge esta pregunta por tenemos que crear espacios para narrar urgentemente. Entonces aparece esto de narrativas urgentes, relato de las geografías sensibles. Entonces, nuestro proyecto desde todas las decanaturas se encamina a cómo generar espacios reflexivos, espacios de exploración con las posibilidades y las alternativas que nos da la tecnología, pero que en aras de no pensar solo la tecnología como lo computacional y el 4.0, sino como otras tecnologías, el libro, la revista y diferentes soportes. Nos pueden servir a nosotros para volver otra vez a repensar desde la historia, desde las estéticas, desde las poéticas, etcétera, explorar desde la música, explorar desde las artes visuales, explorar desde la dramaturgia, explorar desde las nuevas tecnologías, explorar posibilidades urgentes de narrar y de cómo nosotros podemos crear, hacer productos creativos que contengan toda esa dinámica de la exploración, pero esta vez con el desafío de hacerlo desde casa. Así es que nace nuestro proyecto de narrativas urgentes. Aquí hay algo especial en el proyecto Johnny, maestro Johnny y compañeros, y es que el proyecto tiene la voz íntima de los estudiantes y de los docentes. Más allá de suplir una necesidad, lo que estamos es dando como un espacio para que estos sentimientos, estos imaginarios personales, estos imaginarios íntimos que se desataron en el encierro, es un secreto que esto fue una experiencia única para muchos, los que nos tocó vivir estas temporadas de encierro. Ahí se desataron unas pulsiones, se desataron unas tensiones que finalmente el proyecto busca establecer a partir de diversas estrategias como un campo narrativo sensible desde las diversas prácticas artísticas que se desarrollan en la institución. Es así que nosotros planteamos como metodología del proyecto, que vale la pena aclarar, es un proyecto de investigación-creación que tiene un resultado final que más adelante le hablaremos de él. Nosotros desarrollamos en la metodología un escenario de laboratorios creativos. Estos laboratorios creativos, maestro Johnny y compañeros en la sala, buscaban plantear, identificar, muchas veces construir metodologías de cómo llevar lo sensible a un relato visual, a un relato artístico. La pregunta por el espacio, la pregunta por cómo habitar el espacio o la pregunta ¿qué hace el espacio en mi cuerpo? Generaron diversos modos y formas de establecer esta narrativa. Es así que Narrativas Urgentes con sus laboratorios creativos se convierte en una metodología que seguramente se va a replicar en otros procesos porque obtuvimos resultados muy interesantes. Maestro Johnny, sí, la cuestión a ampliar ahí o a retocar, a darle una puntada más, es que el ejercicio de laboratorio no es un ejercicio de talleres, ¿cierto? No consistió en crear unos talleres con los muchachos a la manera de que uno cuando hace el taller lo que hace es poner unos ejercicios, una práctica didáctica y uno ya sabía hacia dónde va eso, uno ya sabía hacia dónde apunta el asunto, como lo es el taller literario, los mismos talleres visuales, los mismos talleres de creación dramatúrgica, de exploración del cuerpo, etcétera. Es muy diferente, porque aquí la dimensión del laboratorio hace referencia a ese espacio
de exploración a lo azaroso, de exploración a lo indefinido, y de saber que tenemos una necesidad de pensar el territorio, de narrarlo, de exorcizar esa angustia del encierro, que por lo demás no fue solamente una cuestión pues de la pandemia. El ciudadano de a pie en la urbe también se siente desconcertado ante tanto cemento, ante tantas demandas sociales, culturales, etcétera. Pero bueno, estos 2 años hicieron un hincapié así brutal. Entonces, el concepto de laboratorio hace más referencia a ese espacio de exploración, de ensayo, de error, de redimensionar la narrativa, de redimensionar los soportes, de redimensionar los discursos, de redimensionar las poéticas, encontrarse con ellas, distorsionarlas, y más que nunca aparece pues ese concepto tan en boca de la contemporaneidad, de descosificar, de colonizar, etcétera, porque en realidad es así. Y aparecen otros territorios, el territorio de la muerte, el territorio del amor, ya no, la casa como territorio, el cuerpo como territorio, por lo tanto, entonces también las invasiones que hay sobre ellos. Y eso se da no porque el profesor haya llevado un taller como tal a los espacios académicos, sino que llevó unos espacios para explorar junto con los muchachos y junto con las condiciones, a ver hacia dónde nos llevaba. Y obviamente no era el hacer por el hacer, había una ruta clara que era pensar el territorio y preguntarnos por el territorio. Y lo que sí empieza es a quedar, las cosas que empiezan a quedar claras. Un método tal vez de cierta medida muy cartesiano, pero sin esa rigurosidad pues, de Descartes, porque aquí estábamos enfrentados y con delicia haciéndolo, enfrentando el azar que nos llevaba a muchas cosas. Sí, claro, maestro. Y por resaltar otros conceptos que se abordaron a lo largo de esos laboratorios, está la topofilia, desde el concepto de Bachelard, cómo hay una apropiación de un sujeto por el espacio en el que se concibe como sujeto. También está desde el concepto de la maestra Katia Mandoki, los prendamientos, cómo esos espacios empiezan a ser pieles en los sujetos. Y esas preguntas, por esas formas de apropiar, generaron diversos proyectos. Empecemos, maestro Johnny, a hablar de los proyectos de música. Claro, desde esa idea de topofilia, nosotros nos acercamos mucho más a la idea del maestro Carlos Mario Llori, pues que retomó esa noción de topofilia, es una noción muy oriental. Bachelard se acerca de una manera mucho más amplia al asunto de las poéticas del espacio, pero Llori lo que hace es aferrarse al mundo del habitar en términos heideggerianos, de entender el Bauán, y no es el solo hecho del cuerpo en el espacio, sino el cuerpo que habita, transforma y poetiza el espacio. Y el cuerpo que se transforma a partir del espacio. Exacto, y el cuerpo que se transforma en esa dialéctica con el espacio, ¿cierto? Entonces, Carlos Mario Llori sirve de plataforma para que el laboratorio de música se pregunte por cosas sobre el territorio, en términos de, bueno, ¿cómo te toca el territorio? ¿Cómo tocas el territorio? ¿Cómo, en términos de tocar, de eso, dónde ponen sus huellas en nuestra piel, en nuestro corazón? ¿Sí? Y nosotros nos fuimos con una herramienta que se llaman las fichas IRI, unas fichas pues que nacen por lo demás con los trabajos investigativos de Armando Silva, que se amplían pues con los trabajos de Pardo y otros, pero que Silva propone dentro de una estrategia exploratoria. Dice, vamos a explorar los espacios para mirar cómo notar que ya lo real está ahí, ¿cierto? Lo simbólico no lo ponen las leyes y nuestra tradición, pero lo imaginario, que es eso que cada sujeto empieza a reconocer y a imprimir de su territorio y de sí mismo en el territorio, es lo que más importa, porque es que desde los imaginarios es que nos comportamos. Entonces leamos los imaginarios urbanos sobre la ciudad. Y entonces él crea una herramienta que se llama las fichas IRI, que en resumidas cuentas simplemente es
una ficha de exploración que parte de los imaginarios, ¿sí? El mundo de lo sensible, el mundo de lo azaroso. Sometamos un sujeto a experiencias azarosas, no en términos pues de lo que los pelados dicen, uy, qué azaroso parce, sino de lo que la suerte nos va a dar, no sabemos, salga al centro la y mire a ver qué le da incertidumbre. el centro. ¿Sí? Salga al centro y mire a ver qué le da el centro. Y después de hacer esa exploración tan azarosa y de recolectar imaginarios, entonces ahora sí, racionalicemos esos imaginarios. Miremos si esa salida al centro o si ese pensar el centro a través de imágenes, a través de recuerdos, está. ¿Qué ideas te trae? Entonces, no, profe, el centro me trae nostalgia. Para otros, no, el centro me trae miedo. Para otros, el centro me trae felicidad. Para otros, no, el centro para mí es sinónimo de cultura. Bueno, entonces, dentro de los conceptos reconstruidos por cada uno, racionalicemos eso, explorémoslo académicamente. Vámonos a pensar, entonces, ¿qué es el miedo según algunos autores en Colombia, en Latinoamérica, tal, ¿sí? Johnny. Esa es la parte racional de la ficha. Para terminar, disculpa Néstor, para terminar nuevamente volviendo otra vez a lo imaginario, y es todo eso que se racionalizó y que se llevó al texto académico, argumentativo, apodítico, apofántico, ¿sí? Se vuelve otra vez a llevar a arte. Entonces ahora hagámosle una pieza artística y una pieza sonora a todo eso que empezó por algo muy sensible y luego se llevó pues a lo racional, y que finalmente ahora sí hagamos algo. No sabíamos de dónde empezamos y sabíamos que íbamos a terminar con una pieza sonora, pero no sabíamos desde dónde, ¿cierto? Entonces aparecen personajes como Daisy Gaviria, que pensar el territorio la llevó a pensar la casa, sobre todo a la casa materna y a la responsabilidad que tienen las mujeres, ¿sí? Para crear esos territorios, y cómo esos territorios nos llevan a la idea de pensar las paredes y los muros como algo tan masculino que es para resguardar lo valioso, pero están las paredes que por el contrario son asuntos muy femeninos, que es el cuidado, que es el hogar, que es algo muy desde la matriz. Entonces ella empieza a explorar todo este asunto de las mujeres y la responsabilidad que han tenido tan hermosa de generar esos espacios de cuidado, de generar preguntas por el tejido social, por el tejido familiar. Entonces se muere una mujer y eso como si se abriera el roto y se descosiera. Y desde ahí Daisy, para su grupo y su proyecto personal, empieza a generar productos pues como Dosis Margarita, el trabajo de Dosis, que ahorita pues se consolida como Dosis Margarita. Que más adelante vamos a ver algo sobre eso. Veámoslo ya en este momento como para ir ambientando con imágenes también todo lo que aquí estamos comunicando. Veamos una parte. Ruta sin final, volar, no sé a dónde. Ruta sin final, volar, viajo sola y la... Muy bien, Johnny, ¿qué nos quieres decir de este trabajo que realizó Daisy? Sí, bueno, entonces lo que venía planteando con el trabajo de Daisy, por ejemplo, es que esa exploración del territorio que lo llevó a lo femenino, pues configura desde su abuela, desde su madre, de las mujeres que la rodean, un asunto de la valentía. El territorio de lo femenino no como el territorio de una lucha contra los hombres, la lucha de lo femenino no como una lucha contra los estereotipos sociales, la lucha de lo femenino como la mujer que enfrenta su destino y teje su destino, cocina su destino, arma su destino, y que como el destino de cualquier ser humano es un destino desafiante, ¿sí? El trabajo de Daisy obviamente no fue el único, se trabajaron con muchísimos estudiantes y el proceso de cada uno fue configurando cosas.
Y desde el audiovisual, ¿cuál es el compromiso en esta clase de producto, Johnny? Obviamente el ejercicio sonoro es el protagonista de nosotros. Las sonoridades que presentaron Andrés, las sonoridades que presentó Miguel Lopera, las sonoridades que presentaron, por ejemplo, Dianita, que se preguntaban desde lo sonoro cómo narrar esos territorios. Para unos la muerte, para otros la ciudad, para otros la migración, ¿sí? Como en el caso de Miguel, la ciudad con Andrés, la muerte con Diana, la naturaleza con Omar. Y cada uno pues tenía su interés sonoro muy fuerte, pero en el caso, por ejemplo, de Daisy, se dio una conexión con otros compañeros y surge la necesidad de que lo musical también sea llevado a la dialéctica con lo audiovisual, que precisamente en el laboratorio de audiovisuales con Alejandro, la exploración fue ellos cómo ayudar a narrar a los músicos, cómo ayudarles a narrar desde lo audiovisual todo ese aspecto que puede ser, esto es peligroso lo que voy a decir, pues puede ser fácil para el músico narrar desde lo sonoro, pero se le complica narrar desde lo audiovisual. Entonces el desafío para la gente de audiovisuales también fue como conjugar con ellos las posibilidades de llevar a lo audiovisual. En el caso de Daisy, pues su trabajo fue mucho más personal y ella sintió la necesidad de encontrar esa narrativa visual que por lo demás pues logra un producto de una calidad muy, muy buena, ¿sí? En términos de lo que quería narrar. Muy bien, Johnny. Entonces, démosle la entrada al estudiante Duber Ruiz para que nos hable un poco sobre el proyecto que desde las prácticas visuales se desarrolló con los colores de Casablanca. En un laboratorio que yo acompañé, los estudiantes decidieron hacer una apropiación, una resignificación de lo que era la cerámica de Casablanca. Esto surge a partir de unas cartografías emotivas. Estamos muy asociados a la imagen de la maestra Débora Arango, la maestra envigadeña, y esas imágenes son recurrentes, pero en medio de estas cartografías nos dimos cuenta que había una serie de problemas con la cerámica. Parece ser que no es muy conocida la cerámica de Débora Arango. Entonces, un grupo de estudiantes adelantó unas pesquisas, desarrolló algunas labores investigativas y proponen a partir de una reinterpretación, unas animaciones o unos productos digitales de esa cerámica de Débora Arango. José, ¿me puedes dar el corte número 3, por favor? Muy bien, entonces aquí vemos una parte de un video que desarrollaron el grupo de estudiantes de prácticas visuales en esa reinterpretación de
de la cerámica. Entonces, eso implicó unas visitas a ese territorio de la maestra Débora Arango, donde fue su casa, su taller, y donde se encerró por mucho tiempo, y los estudiantes empiezan a encontrar unas relaciones entre la cerámica y el entorno de su jardín, una correspondencia de imágenes. La maestra simplemente salía al jardín y observaba qué había ahí y terminaba estas imágenes en la cerámica. Duber está por acá en la sala. Duber, prenda la cámara y el micrófono, por favor. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Duber. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir de ese proceso, esas exploraciones a Casablanca? ¿Cómo se sintió usted en este proceso de laboratorio creativo en el que se desarrolló este producto, Los Colores de Casablanca? Bueno, inicialmente me pareció algo muy curioso que desde el inicio que no teníamos certeza si íbamos a trabajar acerca de Débora Arango y Casablanca en general. Ya habíamos empezado a partir de unas premisas que daban un poco a hablar a esto de las narrativas urgentes, y era la temática o habíamos tomado una propuesta creativa que se iba a basar acerca del cuerpo como espacio y lo que ese nos podía brindar al respecto. Al llegar a Casablanca nos dimos cuenta que si bien ya estábamos cambiando un poco la premisa y nos estábamos alejando, de todas maneras el tema del territorio, más que algo que se daba forzadamente, empezaba a tomar forma de manera orgánica. Incluso hicimos inicialmente 2 visitas a la casa y fue muy curioso que todos encontramos cierta inquietud y cierto interés por las cerámicas de la maestra Débora Arango, debido a que, como ya lo había mencionado Néstor, por un lado son muy desconocidas y por el otro, básicamente gran parte de esa colección de cerámicas estaba dentro de esa misma casa, y nos parecía muy curioso que tales cerámicas habían prácticamente que nacido en ese espacio por parte de la maestra y que básicamente nunca habían salido de ese espacio. Era como muy relacionado también en esos temas a un confinamiento. Era como si las cerámicas estuvieran confinadas casi que de por vida en este espacio. Entonces, eso nos dio también premisas para empezar a preguntarnos por cómo esas cerámicas y cómo la relación de la maestra, el territorio que es Casablanca y las cerámicas habitaban ese mismo espacio en el que estábamos nosotros de invitados en ese momento, que era Casablanca. Y Duber, cuéntanos un poco cómo fue ese planteamiento plástico, esa forma ustedes de resolver dentro de la casa a partir de unos videomappings, y cómo llevaron ustedes a la misma casa de donde extrajeron las imágenes, llevan una propuesta de alguna manera con una revisión técnica. Lo que pasaba tanto en Casablanca como en cada pieza de cerámica era que había, o sea, eran como espacios muy amplios y muy grandes, y aún así lo que tenía más importancia, o lo que se le daba más importancia al momento de apreciar estos territorios, eran los detalles. Entonces, inicialmente coincidimos buscando detalles de este territorio que pudieran relacionarse o que pudieran conjugar con los detalles que habían en cada cerámica. Okay. Sí. ¿Y cómo fue ese resultado final? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en la casa? Definitivamente en este video que estábamos viendo.
a la hora pues de ir a solucionar creativamente pues el proyecto o el producto audiovisual, ya después de haber tenido como unos acercamientos a la casa y haber analizado de que habían unos detalles de estos territorios que nos estaban dando como pie para crear inicialmente habíamos comenzado a hacer planos solamente de las casas, pues desde la casa en general, del territorio y solamente de los detalles de este territorio. Y fue más que todo en medio de que estábamos en el proceso creativo, el pensarnos también la superposición de imágenes, tanto desde las cerámicas y las imágenes que habían compuestas en las cerámicas con los detalles de la casa. Al tener ese producto, más que todo en el montaje, se le dio siempre como que esa espacialidad o esa territorialidad tanto a las cerámicas como al territorio, haciendo ver que tanto el territorio o las cerámicas eran pertenecientes a una misma persona, por decirlo así, pues no estaban desligadas ni ninguna de la otra. Okay. O sea, siempre se veía la relación con la maestra. Muy bien, ya vamos a tener la oportunidad más adelante cuando socialicemos los resultados del PPI en el año 2022, que vamos a tener ese gran evento de poder ver completamente estos videos y conversar un poco más extendido con los creadores y los acompañantes de estos procesos. Por ahora de tiempo y que tenemos varios proyectos por socializar, vamos a continuar con nuestro conversatorio y ya que está aquí Duber, hablemos un poco de su proyecto personal. Duber presenta para el PPI un proyecto de investigación, creación personal que tiene unos cuestionamientos por el ser, por su cuerpo, por su identidad, por su rasgo cultural afincado en una familia muy tradicional, pero también en el proceso encuentra unas coincidencias también con un espacio geográfico en el que habita el estudiante Duber. Duber vive en el barrio más pequeño del municipio de Envigado, que es conocido como Las Casitas, y que también tiene una historia ya contada porque el barrio va a desaparecer. Y esto aparece en el momento en que Duber está desarrollando su propuesta a partir de unos documentos audiovisuales. Y veamos una primera parte de un pequeño documento que él nos presenta y conversamos un poquito con Duber después. Volver. Fotos y qué pesar se están pudriendo ahí porque a la casa pudrió. Volver aquí. Si no están en el cajón de aquí arriba no hay nada. No sé dónde están. Vean a su mamá. Sin embargo, esta cuestión comunitaria su mamá es esta. Esta es su mamá. De cada persona a la cual se dirige el mandato del Señor, hacerse próximo de cada hombre. Esa es él, parece una muñequita y mentira. Entonces yo le dije, muy bien, Duber, cuéntame, ¿cuál es el nombre de tu proyecto y qué planteabas con este proyecto que todavía está en proceso, pero que nos compartiste unos resultados en una exposición entidades transversales el semestre anterior? Y cuéntanos un poco de este proceso, Duber.
Prende el micrófono, por favor. Pues el proyecto se llama En el Infernal Jardín de Pensamientos y básicamente el partimiento o con lo que comienza este Infernal Jardín de Pensamientos es con una inquietud acerca de qué es lo que construye lo que soy ahora, tanto emotivamente como físicamente. Y para construir, pues como partiendo también de la premisa de que mi cuerpo es un territorio, pues los territorios de por sí solos no se van a sostener. Entonces era muy interesante ir a las bases de esta estructura o esta arquitectura corporal, que era la relación que yo había tenido en mis primeros años de vida con el mundo y mi relación con el mundo. Y para eso tenía que hablar de mi relación familiar en los primeros años de vida. Entonces, es un cuestionamiento que parte por el saber quién soy, cómo soy y por qué me construyo desde dos temáticas o dos temas que me habían llamado a mí la atención, y era el desasosiego y las pulsiones sanáticas, en las cuales se me hacía muy específicamente en algunos momentos, más que todo emotivos que inquietudes físicas, en el por qué estaba pasando, por lo que estaba pasando. Y para poder entender eso tenía que ir a, como ya lo había mencionado antes, esas arquitecturas. Ese asunto del barrio Las Casitas es que por lo demás es bien particular, genera una relación con esos otros territorios, porque Las Casitas, bueno, además de que es un espacio pequeño, también es un espacio que está como en el limbo, entonces que la gente no sabe si es de Sabaneta, si es de Envigado, no sabe que existe, pero todo el mundo pasa por ahí cuando va al cine, cuando va al polideportivo, cuando va a hacer vueltas al tránsito, y entonces le hablan de Las Casitas, entonces todo el mundo piensa como en un barrio cerca a la Catedral o Arenales o algo lejano, pero es un barrio que está en medio de todo lo cercano para Sabaneta, de todo lo cercano para Envigado, pero además tiene potreros y tiene vacas, y como está al lado de una vía principal, la gente casi que ni de paisaje lo reconoce, pasa de largo, ¿cierto? Pero uno ingresa a Las Casitas y no ingresó a un barrio, uno ingresó a un pueblo, porque es un asunto ahí muy interesante que plantea Sunjik con el mundo de los vecindarios y la importancia de los vecindarios. O lo que se ha planteado aquí en el ejercicio en Medellín con Spitaleta, de la importancia del mundo barrial y para las competencias ciudadanas, por ejemplo. Entonces, esa relación que tú planteas, varios de la gente de música también se planteaba, es de esos lugares que son como invisibles para todo el mundo, como lo es el cuerpo de uno, que son tan tanáticos como lo es el cuerpo de uno. Pues interesante hacerse muchas preguntas sobre nuestro propio cuerpo y que partan de un espacio que uno dice, este espacio de quién es, este espacio a quién le pertenece, quién lo influencia, nadie lo ve, es invisible, hay que gritar que estamos acá. Es muy curioso porque justamente de lo que mencionabas últimamente, haciendo más que todo análisis de la situación barrial por la que estamos viviendo, he encontrado muchos análisis tanto en mi arquitectura personal como en la arquitectura del barrio, e incluso desde la manera de abordar los territorios. A mí hace poco, pues como hace un mes, me hacían una pregunta que era acerca de yo cómo abordaba los territorios. Y últimamente había coincidido de que quería ser lo menos visto posible, siempre como pasar invisible y todo eso, y luego haciendo pues como una retroalimentación llegué a la conclusión que era mucho a lo que estaba acostumbrado dentro de mi barrio, y más que todo que es un punto periférico muy específico debido a que está ubicado en un posicionamiento en la ciudad, en el cual hace parte de un territorio que se llama la Villa del Millón, y es un territorio que puede ser muy valioso
tanto para cosas de comercio, transporte, tanto para pues, empresas como Mallorca o el mismo municipio de Envigado. Y siempre se ha tildado de un barrio que no le pertenece a Envigado, sino que es de Sabaneta, o un barrio que gente despectivamente lo ha tildado de Tugurio y un montón de cosas, y también como que ha develado en mí que ciertas de las cosas y ciertas de las cosas que sean buenas o malas han pasado despectivamente con el barrio, probablemente yo las he sentido de una manera muy similar con mi territorio, con mi arquitectura corporal. Muy bien, Duber. Entonces, dejemos como provocación estos escenarios, estos diálogos, estas reflexiones para cuando hagamos el evento de cierre del PPI, Narrativas Urgentes, el siguiente año, y podamos conversar un poco más de estos productos. Duber participa con algunos videos, una videoinstalación, y tendremos la oportunidad el siguiente semestre de revisar esa propuesta de Duvernay Ruiz. Ahora es justo a tiempo para revisar y conversar con Clara Isabel Taborda, estudiante de prácticas escénicas, que nos va a compartir también cómo fue su relación con los laboratorios creativos y qué clase de productos se generaron ahí. Para ello vamos a ver una parte de este trabajo que ella nos trae y podemos verlo en este momento, por favor. Muy bien, Clara Isabel, ¿estás por acá? Por favor, prende la cámara y el micrófono. Hola. Hola, Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, cuéntanos cómo se llama tu proyecto y cuáles son las pretensiones o cuáles son esos resultados parciales que aquí empezamos a ver en este documento audiovisual. Bueno, el proyecto lo llamé Deshabitándome, porque la pregunta como inicial de la que partí es cómo se habita ese territorio espiritual. Y definitivamente es algo que conecta mucho con el territorio físico, pero que a veces es muy poco conocido o explorado porque se liga a muchas cosas religiosas o como a conocimientos muy superficiales al respecto del espíritu, porque es como un territorio muy ambiguo o que habla de cosas muy intangibles, muy metafísicas. Entonces, cuando comencé como a experimentar a través de lo que nos proponía la maestra Luisa Fernanda Escobar, que eran como acercamientos etnográficos a través de habitar los territorios físicos, los territorios de la ciudad, partir como de toda esa prosaica de la que habla Katia Mandoki, de todo lo cotidiano, y también me di cuenta como también no solo debemos como explorar esos territorios externos, sino también el territorio interno, porque es un mundo muy vasto, y en ese peregrinaje al interior como de
de conocer cuál es mi espíritu y cómo me conecto yo con mi espíritu, y también conocer cómo los otros se conectan con su espíritu, porque son mundos totalmente diferentes y diversos. Fui encontrando mucho esa relación con el espejo y también con la mirada, con los ojos, porque los ojos como que son el medio por el cual nos conectamos con el mundo físico, con lo material, con lo terrenal, a través de los sentidos, de lo sensible, pero también es un modo de llegar a, a cosas más profundas, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que a través de el acercamiento etnográfico y autoetnográfico, van como apareciendo muchas imágenes. Llega un punto, no sé si las ha pasado a mis otros compañeros, que me imagino que sí, que uno es como tan bombardeado por información como sobre la pregunta que uno tiene, que aparecen más preguntas y más preguntas y más imágenes. Y bueno, eso es también como lo interesante dentro de la creación artística, porque toda esa información no se queda ahí como en algo filosófico, racional, sino que uno también va teniendo mucho material poético para crear. Y entonces como que simplemente comencé a registrar mi reflejo, el cómo me reconocía y construía mi rostro, y cómo habitaba lugares y espacios. Y ya luego pensé en hacer como una acción escénica, porque es lo que a mí realmente me llama la atención, lo escénico. Y ya exploré como un ejercicio en donde interactuaba con los otros a través de espejos por todo mi cuerpo, y como una sombra, porque como una conclusión a la que llego es que muchos de esos territorios, de lo espiritual, de lo metafísico, son territorios que están a veces muy oscuros, a la sombra, que son poco explorados, inhabitados, y nada, pues fue muy interesante como llegar a esas conclusiones a través de mi peregrinaje interior, y también de conocer la otredad, de conocer el otro. Clara, y finalmente este proceso en el que tú utilizas el recurso, el reflejo de tu cuerpo en otras superficies, en los vidrios de un vagón del metro, en una ventana, en un bus. Ahí empieza todo el tiempo, a partir de herramientas sencillas como es un smartphone, un celular, todo el tiempo estás registrando ese cuerpo, el cual tú estás haciendo una revisión. Entonces la metáfora del espejo y del reflejo se potencia en la medida en que hay un autorreconocimiento, pero filtrado por lo otro que deja ver esos vídeos, porque también hay una unión con una especie de mezcla con la imagen del exterior, pero también tienes una revisión de tu cuerpo. Finalmente, Clara, quisiera también que nos hablaras un poco sobre el proyecto que ha tenido una importante participación en eventos nacionales, un producto derivado del PPI, y que ha tenido una circulación que es NADN, un montaje que sale también con las mismas experiencias de revisarse esos territorios, y que nos comuniques un poquito sobre ese proceso que ha sido tan exitoso en el PPI y que ha estado en otros municipios en presentación. Sí, bueno, con NADN es muy interesante también, porque yo creo que nosotros desde el programa de prácticas escénicas confiamos y creemos firmemente mucho en lo que puede expresar y narrar el cuerpo. Entonces recuerdo que como partimos en este proceso creativo desde realmente lo que los cuerpos querían decir. No pensamos como, ay, ¿sobre qué vamos a hablar en esta obra? ¿De qué temática nos vamos a pegar? No, fue como, experimentemos con el cuerpo y qué nos dicen los cuerpos. Y bueno, mágicamente todos coincidimos en cosas como que tenían que ver mucho con nuestro territorio social, sociopolítico, quizá porque estamos obviamente muy permeados como jóvenes. Entonces el cuerpo como gesto de la memoria, comenzó como a experimentar mucho cuáles eran nuestras situaciones sociales desde nuestros ancestros, abuelos, desde la madre, la figura de la madre, desde los niños, y comenzamos a experimentar y a la vez obviamente a nutrirnos desde la investigación con noticias, con informaciones que
que íbamos investigando de nuestra situación y nuestros acontecimientos sociopolíticos aquí en Colombia. Y a partir de toda esa información, tanto de lo que podemos crear con el cuerpo y narrar desde ahí, como lo que podemos hacer con todo lo escritural, todo lo investigativo, comenzamos a crear escénicamente como desde una temática que tenía que ver mucho como qué había en nuestro ADN, qué había en nuestra historia, en nuestra memoria social. Y fue muy interesante porque uno va conectando mucho las figuras retóricas, todo, cómo puede como ponerse en la escena, toda esa información que teníamos teóricamente se puede crear desde la escena con imágenes, colores, escenografía, música, sonidos, un montón de cosas. Y finalmente, bueno, logramos ese producto de NADN, que lo nombramos obviamente por toda la, como el significado y trascendencia que tenía nuestro ADN, pero como nuestro ADN político y social. Efectivamente, en esos momentos, en esas actividades de provocación, aparecen unas posturas muy íntimas y personales de lo que es el territorio. Aparece el territorio desde la violencia, también los territorios íntimos, también aparece el territorio del cuerpo de la mujer como sujeto reproductor, y todas estas conversaciones y todos estos momentos creativos empiezan a tener una fuerza en un trabajo colectivo que termina en NADN, que vale la pena aclarar que es ese N de esas personas que terminan siendo depositadas en los ríos cansados ya, que sean fosas comunes de la violencia que por mucho tiempo ha atravesado Colombia, y también la reflexión, la parte crítica de los participantes en el laboratorio hace que identifica que hay una violencia en el ADN de los colombianos que se ha naturalizado de alguna forma a lo largo de la historia. Entonces, este montaje, esta obra que dirige la profesora Luisa, termina recogiendo múltiples voces, múltiples formas de ver los territorios en un montaje final que, como les dije al inicio, vamos a tener la oportunidad de ver en la socialización del PPI y poder compartir con la comunidad todos estos trabajos. Muchas gracias, Clara, por compartirnos tu proyecto y por hablarnos también en el proyecto que participaste de NADN. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cabe la pena aclarar, maestro Johnny, Clara y Duber, si está todavía ahí, que el proyecto no solamente es de música y de visuales y de escénicas, también tiene unos importantes componentes en el audiovisual, que ya les voy a contar cuál es su participación, y también en la gestión, en el programa de gestión. El PPI se va a socializar a finales del semestre, primer semestre del 2022. Vamos a tener un evento académico y vamos a tener un festival de productos audiovisuales en diferentes espacios de la ciudad. Hemos escogido algunos escenarios que por naturaleza son emblemáticos en el municipio, como es la Casa Otra Parte, la Casa Débora Arango o Casa Blanca, la Casa de la Cultura, nuestra sede en la que estamos actualmente, y vamos a tener un cierre de evento en la nueva sede de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango, institución redefinida, donde vamos a empezar a apropiarnos de ese espacio que pronto vamos a habitar académicamente y creativamente. Entonces, el resultado final del PPI va a ser un evento en el cual vamos a poder hacer unos recorridos por estos espacios que yo les acabé de mencionar, donde vamos a conversar con los creadores, vamos a conversar con unos ponentes invitados y vamos a poder observar, revisar
estos productos que salieron en un formato creativo, pero también en un formato que está desarrollando el programa de audiovisuales, que es un formato que nos presenta una reflexión en voz del creador acompañado de la creación, tenemos varios formatos para socializar y comunicar nuestros resultados. Y por último, y dando un poco respuesta a una pregunta que hace Camila Ruiz, que dice, como estudiante, ¿dónde podemos consultar el material generado hasta el momento desde las diferentes decanaturas? Muchas gracias por tu pregunta, Camila. Y sí, lo estamos desarrollando, ya está abierto un micrositio, el micrositio de los PPI, y tenemos ahí un espacio donde vamos a empezar a subir la información reflexiva y creativa de lo que se está desarrollando. Ese micrositio va a estar abierto para poder interactuar con él, revisar y poder ver todos estos resultados. Para terminar, esto era una antesala de lo que se viene el siguiente año con el PPI, el equipo del PPI, o Nicolás Ortiz, Sebastián Gil, Alejandro Ruiz, Johnny Osorio, Luisa Fernanda Escobar, Néstor Pérez. Les damos muchas gracias a todos los participantes en estos laboratorios, la paciencia que han tenido y toda la creación que allí nos han depositado para compartir sus visiones íntimas sobre cómo habitar los territorios. Johnny, ¿quiere compartir Sí. algo? Algo corto para complementarle a Camila es que, bueno, esto no, llevamos muchos años haciendo este ejercicio y estos PPI cuando iniciaron tomaron como soporte los musicales, porque era el espacio como más fuerte para no vincular música, dramaturgia, a artes visuales, etcétera, ¿sí? Entonces, durante varios años se hicieron montajes grandes a manera de musical para hacer esa integración, pero después se fue transformando en dar la posibilidad y la batuta a las otras decanaturas. Entonces, durante varios años se ha ido transformando el soporte sobre los que se hace PPI. Y los más viejitos, pues, se pueden consultar en las plataformas de la institución, en YouTube también, Gatos y Callejones, Epifanía del Arte en otra parte, Jenny y el Cepelín, Consecuencias, bueno, y todos los productos que se han estado dado sobre esto. Y para despedirme, muchas gracias pues, a toda la gente que ha gestado durante esta semana este importantísimo espacio académico, a Laura, todo su equipo de trabajo, a la rectoría, a la vicedecana, nuestros decanos y bueno, y la gente más importante que son nuestros estudiantes y los asistentes a este evento, por los cuales seguimos soñando, fantaseando para que no muera la fantasía, muchachos. Mucha vida para todos y un abrazo con prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Muchas gracias, Johnny. Mi corazón es de oro. Hasta que nos veamos. Mi vida, obras y trabajos, satisfacción de todos mis pecados y confío en su divina bondad, misericordia infinita, me los perdona.
la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango agradece su asistencia y participación en el 5º Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas. Esperamos contar con su asistencia nuevamente en el 6º Seminario Internacional de Investigación, que se realizará en septiembre del 2022. Será esta una nueva oportunidad de fortalecer los lazos y seguir construyendo academia alrededor del trabajo interdisciplinario, circunscrito en las voluntades y realidades del ámbito de las artes y las economías creativas. Será este un espacio para que a través de la apropiación de lo social desde el arte se genere tejido cultural por medio de las prácticas artísticas. Prefiero vivir esperando aceptar que no estás. Te quiero tanto, amor. No sabes cuánto amor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te prometo no llorar y esperarte y no olvidar. Regálame un último beso que me haga soñar. Hay gente que tiene unas costumbres que agotan, como Bernie. A Bernie le encantaba maquillar. Bueno, mascar no, le encantaba hacer plasma.
Los aullidos no son berridos. ¿Cuánto remordimiento tengo? Debería haberlo seguido a tiempo. Y ahora es demasiado tarde. Soy un monstruo, soy un monstruo. Jamás me convertiré en un rinoceronte, jamás. ¡Jamás! Ya no puedo cambiar. Que es atleta y campeón, que eso sea siempre también. Todo lo que quiere, todo lo que quiere. Licenciado y buen actor, periodista asalariado. Todo lo que quiere, todo lo que quiere. Eres muy lindo, sal si puedes sin olvidar. En tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy lindo, sal si puedes sin olvidar. En tu recinto muchas veces de alegría soñé. Sal si puedes, tierra de amor. Sal si puedes, por ti soñé. Sal si puedes, bella mansión. Sal si puedes, tierra de fe. Sal si puedes sin olvidar. Y en tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy lindo, sal si puedes sin olvidar. Y en tu recinto muchas veces de alegría soñé. Bueno, yo les voy a presentar a nuestro primer invitado. Él se llama John Fabio Valderrama. Es historiador, investigador, gestor cultural, también está dentro de nuestro programa de gestión cultural en la Débora Arango. Es muy especial que nos ocupemos de Débora Arango porque Débora tiene un papel protagónico en la historia cultural de Envigado, del Valle de Aburrá, y desempeña una visión muy nacional que la hace y la convierte en un referente internacional muy especial. Aunque ya se haya dicho, bueno es decirlo. Hay que parar la guerra con la canción, porque solo el bambuco tiene permiso
Continuamos en el 5º Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas y ahora vamos a darle paso a la relatoría. Esta relatoría del seminario está a cargo de José Octavio Castro Bedoya, quien es decano de Prácticas Escénicas Teatrales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. José Octavio es licenciado en Educación Artística, actor, director, dramaturgo de teatro, especialista en epistemologías del sur, investigador de la Red Latinoamericana de Cuerpos y Corporalidades, y también es investigador de la Red Nacional del Giro Corporal. Decano, buenos días y bienvenido para esta relatoría del 5º Seminario Internacional de Investigación. Muy buenos días, Angeli, y muy buenos días a todos los asistentes a este encuentro internacional de investigación, ya en nuestra jornada de cierre y, por supuesto, aquí prestos y muy dispuestos a compartir con ustedes todo el proceso de relatoría de este encuentro en su 5ª versión. De todas maneras, Angeli, y a quienes nos escuchan y la comunidad académica en general, pues la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Débora Arango, en este propósito de realizar el 5º Seminario Internacional de Prácticas Artísticas, se propone o se propuso como eje de reflexión un asunto bien interesante que nos convocó a propios, foráneos, mesas por decanatura, ponentes internacionales en este tema de la circulación en el contexto de las economías creativas y culturales. Es así donde nos encontramos durante 3 días en un encuentro virtual sincrónico, departiendo en la conexión e interconexión que nos permite la virtualidad y la Internet, trascender fronteras y constituir redes de conocimiento posibilitadas por las dinámicas tecnovidiales de este seminario en su 5ª versión de la Escuela Superior de Artes de Débora Arango. Es un proceso de relatoría acompañado por otros docentes e investigadores de nuestra institución, que hicieron los aportes desde cada una de las mesas y algunos ponentes internacionales, como lo es Andrea Torres, Leoyan Ramírez, Ana Raquel Hoyos, Juan Felipe Londoño y Santiago García, a quienes muchísimas gracias por sus aportes para poder consolidar una parte inicial de esta relatoría. Nos encontramos entonces en este seminario durante 3 días, 7 ponentes centrales, 2 talleristas, 5 mesas de reflexión que nos permitieron vislumbrar, abrir el panorama de lo que es la circulación, la creación y la producción artística en este contexto de las industrias creativas y culturales. Y hablamos de este contexto, es lo que nos ha confrontado la pandemia desde el año 2020, que aunque hoy pareciera una agonizante pandemia, todavía sigue circundando nuestra cotidianidad y, por supuesto, esas redes y esas formas de consolidar y producir arte. Tuvimos la oportunidad de tener 5 mesas de reflexión, como lo anunciaba, 31 ponentes en estas 5 mesas de reflexión, 6 países participantes, de los cuales México, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Colombia, con varias ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, que estuvieron participando en este encuentro internacional. Fue una discusión en torno a esas diversas formas y esas diversas estrategias que se han llevado desde los gestores culturales, los artistas, las corporaciones, las producciones de arte y cultura para afrontar una realidad desde la pandemia del COVID-19, pero también afrontar una realidad que es el contexto de las industrias creativas y culturales, en Colombia algunas denominadas la economía naranja. Un diálogo de múltiples saberes, de múltiples formas, en esa pluralidad de encontrar estrategias para constituir redes de conocimiento y redes de circulación artística, compartir experiencias significativas que constituyen otras formas de creación, producción y circulación, además, para nuestro contexto, la formación de las artes en las economías creativas. Como comunidad académica nos permitimos expandir, confrontar y, ¿por qué no?, dislocar el pensamiento, las ideas y las formas de saber, hacer y ser en el entorno de las nuevas dinámicas de creación, producción y circulación de las artes y los bienes culturales. Quizá métodos enquilosados en un riesgoso estado de confort y fórmulas funcionales en un sistema carente de inclusión, diversidad y resonancia a las nuevas y futuras generaciones. Se abre entonces el panorama en la mañana del miércoles con el investigador y formador en emprendimiento creativo y cultural Alex Paredes Lazo, del país vecino de Chile, con su propuesta de emprendimiento y economías creativas. Es así que esta propuesta de emprendimiento y economías creativas abre entonces digamos que un escenario virtual a las ideas de motivación e innovación para diversificar y diversificar y no perder de vista la pandemia, este cambio
que nos ha dado a todos, a todo y a la industria creativa que se trastoca con el acontecimiento mundial. Museos, artes escénicas, artes visuales, los eventos bajaron un gran porcentaje, se baja el telón, se bajan los artistas del escenario a estar en un stand-by. Todos nos vimos perjudicados por la pandemia. Economía creativa o naranja sumamente resiliente. Todo se vio disminuido, pero todo el contenido digital beneficiado. Industria de mucha diversidad y de mucha abundancia. Diversificar también es parte de la industria y del movimiento de la misma economía de la abundancia. Entre abundancia y la crisis de la pandemia nos trae otro tipo de emprendedor, el emprendedor camélido. Entiende esa forma de diversificación de los productos como un nuevo modelo de negocio. La diversificación es importante hoy, la hibridación, lo virtual es el presente, la hibridación es el futuro. Diversificar un fenómeno natural de las empresas creativas. Están todos los elementos de la creatividad y la cultura. Diversificar es escenario y necesario para el emprendedor creativo. Luego de discurrir con sus propuestas, ideas y posturas, nos deja resonando su propuesta frente a los públicos. Abro comillas. Los públicos no compran soluciones, compran emociones. La empatía es clave en el momento de la diversificación. Es el canal por el que nos conectamos emocionalmente. Cierro comillas. Luego de estar emocionalmente cuestionados por la relación con los públicos, arriba al escenario virtual a compases colombo-chilenos Antonio Monasterio Labra y Nicolás Ortiz, el Nico chileno de Boreano, quienes nos comparten esa experiencia de los ensambles híbridos, proceso de residencia y creación mediados por la virtualidad. Un proceso desarrollado en la Escuela Superior de Artes de Borarango desde la Decanatura de Prácticas Musicales, en un escenario protagonizado por la pandemia, pero también pensando en la pospandemia. Un año anterior altamente movido, confrontado desde la academia, el arte, la producción, la gestión, la circulación, entre otras tantas cuestiones del sector afectadas por la situación mundial. Es así, comentan los ponentes, que se decide diversificar con las herramientas que nos permite la tecnología, la virtualidad y las redes, aventurarnos a los ensambles híbridos, cruces culturales, multiculturales, diferentes miradas y saberes que nos cruzan. Así resultan las residencias artísticas virtuales, trascender las fronteras. Se llega entonces a este proyecto desde inicios del 2019 con su postulación al programa Ibermúsica. Se gana el proyecto, se llega a la pospandemia, llega la confrontación, la duda, la pausa, la crisis. Todo queda en pausa, incluso llega el silencio. ¿Cómo ponemos a vivir la esperanza y la espera en una residencia artística que estaba para la presencialidad? Hay que trascender las fronteras. Se llega entonces a esto con un proceso con estudiantes, con el maestro Monasterio, mucho aprendizaje, mucha música, mucha virtualidad, y se realizan 8 encuentros virtuales en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango con el maestro Monasterio, participantes también de otras ciudades y de otros países. Es así que llegan y trastocan la obra del maestro Díez Henao. De nuevo más preguntas y mucho más por hacer, mucho más aprendizaje, sigue la música, sigue la virtualidad, sigue la comprensión y la acción en estos estados tecnoideales por la música. El maestro entonces realiza los encuentros colaborativos a través de las estrategias que permite la virtualidad, con sesiones dirigidas, se realizan entrevistas a diferentes artistas y aparece la narración propia del encuentro y del proyecto. Esto como estrategia para integrar y continuar con la iniciativa. Así la experiencia se sigue construyendo con la pretensión de circular e hibridar nuestras ideas. Así cierra el escenario con los participantes chilenos y avanza la mañana para que se integre desde tierras mexicanas el doctor en Antropología Social y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, José Luis Mariscal Orozco, con su postura académica frente a la relación, cultura y economía creativa. Desde la gestión cultural, se ha formado en Latinoamérica para buscar soluciones a las necesidades del propio campo, realizando acciones de apropiación de herramientas y profesionalización de los gestores en el territorio, donde el profesional es capaz de desempeñar funciones operativas propias del campo. Las intenciones de la formación están dirigidas a la protección de derechos, temas de comunicación desde lo social y el impacto de la cultura en la economía. La economía creativa tiene que ver con la generación y sistematización de conocimiento que permita potenciar sus habilidades en términos de producción, pero sobre todo en la circulación del producto. Las economías creativas, uno de esos grandes retos para la formación en gestión cultural, que vendría a ser vincular en sus planes de estudio las técnicas para el manejo de las herramientas asociadas a la transformación digital. Una transformación digital
que de igual manera es otro reto para la investigación en las instituciones. Es la vinculación de nuevas metodologías para la generación de conocimiento adaptadas por el propio lenguaje de la virtualización, donde los retos presentados deben ser abordados por las instituciones formadoras de artistas y gestores, lo mismo que en temas culturales, donde las experiencias de digitalización deben generarse desde una lógica de la virtualidad. Es importante realizar un análisis desde el papel del Estado, las industrias creativas, los derechos culturales y las posibilidades de los emprendimientos en temas de sostenibilidad del sistema cultural. Se convierte en un reto para la formación de programas en gestión cultural. Deja como conclusión la visión y, por supuesto, un momento por favor que aquí nos funcione. Deja como reto la... un momento. Vamos a resolver aquí un asunto técnico que ya estamos con ustedes. Ok. Gracias. Este asunto de la virtualidad que cada vez nos pone en más rigor, pero eso es interesante. Los artistas ya vamos aprendiendo a movernos en este escenario tecnovivial. Bueno, continuamos entonces en la lectura del maestro Mariscal. Bien, entonces uno de esos retos de formación y deja como conclusión la visión de la cultura como derecho a generar bienes y servicios potenciados mediante la transformación digital, generando alianza con los locales desde el intercambio de las experiencias culturales, formando públicos con un derecho y de una manera de generar bienes y servicios. A una adicional, dejar un escenario para la postura frente a ese derecho de la cultura, a la cultura como derecha, enunciando aquí el cierre de la mañana que comenta nuestro líder de investigación, Laura Torres, después de cerrar con un comentario general de nuestro ponente, y es que habla que esta postura frente al derecho de la cultura o la cultura como derecho pone una confrontación a encuentros y desencuentros en la economía creativa neoliberal y mercantil para transformar los productos de una lógica de mercado. Así entonces, Laura Torres nos cierra la mañana con aportar que la relevancia de los aportes y pesquisas compartidos se acercan en demasía a la estrategia curricular en gestión que hace parte de nuestro modelo en la formación de artistas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango. Inicia así la tarde del día 1 y se abren las mesas de discusión y reflexión de los programas de contenidos audiovisuales, proyectos culturales y prácticas escénicas, cada una de ellas con sus ponentes y público expectante a la escucha. Desde la Mesa Académica de Audiovisuales, y como parte de la quinta versión de este seminario en investigación, en sus líneas de centrales de discusión y reflexión, la incidencia de la digitalización de los medios en la evolución de las industrias culturales, particularmente el caso audiovisual, a partir de un recorrido introductorio acerca de la economía creativa. En su ponencia, el docente José Romero da un contexto general sobre cómo este concepto en Colombia, donde se conoce como la Ley de Economía Naranja, a través de su investigación, analiza el impacto de los medios de comunicación en el país y nos invita a que desde ámbitos académicos, artísticos, audiovisuales, conozcamos ese modelo económico, sus formas de participación en el sector cultural y audiovisual. Abre paso entonces a la siguiente ponente, que es Ana Karen Jiménez, quien ella analiza la incidencia de la transformación de la digitalización de los medios sobre la evolución de las industrias culturales. La convergencia digital ha permitido que los jóvenes actualicen sus espacios creativos, el lenguaje, la experiencia y la mirada interna del artista para quien da cuenta de su rol del prosumidor en las industrias culturales. Por otra parte, partiendo de la pregunta problematizadora, ¿cómo alfabetización transmedia puede aportar al fortalecimiento de las industrias creativas?, que nos plantea Daniela González García, podemos empezar a pensar entonces cómo fortalecer estas industrias y la multidisciplinariedad, la integración de este sistema económico y la cultura, una necesidad de fomentar, investigar y formar los ciudadanos en diversos estilos de consumo, podrían llegar a fortalecer estos procesos artísticos y culturales de la región. Nuevas narrativas que confluyen en fortalecer las formas de consumo en las industrias creativas. Adicionalmente, el incremento de la pandemia potenció e incorporó el uso para una reciprocidad de consumo que se entiende como un componente fundamental. Desde un análisis bibliográfico acerca de la transmedia Storyline, donde relaciona el aprendizaje que se vive en las formas cotidianas del Internet con las actividades pedagógicas informales. Se plantea cómo repensar las experiencias de aprendizaje de una sociedad inmersa en el consumo transmedia. Surge entonces desde allí con un enfoque pedagógico donde avanza la mañana en estas industrias creativas y culturales desde la tarde, desde la línea de gestión transversal a partir de la necesidad de comprender la gestión cultural en un análisis profundo de las características del sector
con un concepto cultural y la transformación curricular del tipo de formación a que ha sido surtido todo el proceso de desempeño en Colombia. De allí surge el proyecto Guateque Project, propuesta audiovisual para el evento internacional. Confluye de esta mesa académica las visiones de las nuevas narrativas vinculadas a los nuevos modelos creativos, que se expresan desde el programa de contenidos audiovisuales, y de esa manera se abre un nuevo horizonte de interpretación en medios de comunicación y las industrias culturales, en las que la audiencia participa. De este lugar de enunciación se piensa ahora la alfabetización como un punto de inicio imprescindible. Desde la mesa de prácticas escénicas teatrales confluyen diversas formas de investigación, preguntas por el cuerpo, la dramaturgia expandida, la calle, la acción, la performance. Diego Borges desde Brasil nos acompaña con su propuesta de creativa y primero el cuerpo. Nos integran también la mesa de discusión estudiantes del programa de prácticas escénicas y empezamos a ahondar en un camino que pareciera ser la necesidad de abrirnos brechas o de encontrar otras formas de habitar un camisón que ya nos resulta estrecho por las viejas o las herederas formas en que hemos estado haciendo la formación, la circulación y la creación en artes. Se pretende o queda como escenario general la decolonización de las prácticas teatrales, aventura y riesgo al encuentro, pero al hallazgo de formas y métodos que permitan diversas y nuevas formas de encontrar el arte y las prácticas escénicas. La dramaturgia corporal, teatro desde mi burbuja, acción en la calle, procesos de tesis, hablen un amplio panorama en las formas de ver, pensar, sentir, hacer, ser, creer y crear las prácticas escénicas teatrales. Pareciera ser que un universo confluye en este escenario del teatro y es el cuerpo, la corporalidad, la pregunta, la necesidad, lo social, el otro, la otredad. Cierra la tarde desde la mesa de proyectos culturales con Lina Marcela Silva, que expone el Plan Decenal de Cultura del municipio de Envigado. Este plan decenal se entiende o entiende la cultura como una dimensión del desarrollo. Lo técnico está vinculado con la participación ciudadana, la ruralidad, las juventudes y los sectores o organizaciones que apalancan la cultura del territorio. Encuentran una ruta metodológica del plan que ha sido centrada en la participación por medio de diagnósticos, encuestas, conversaciones y una estrategia de información. Además, ha configurado un mapeo de actores que participan en la mesa. Allí, de nuevo en esta mesa de proyectos culturales, Luis David Rodríguez Romero trae las perspectivas investigativas de las industrias culturales y creativas desde el subsector de la artesanía. Es una investigación formal sobre la inclusión de la artesanía en las lógicas de la industria creativa y cultural, reflexión sobre el artesano y la circulación de sus productos en el sistema cultural abordado por temas de identidad, patrimonio, cultura y social. Aporta a esta mesa de reflexión Jean-Paul Sarracín Martínez, con su análisis socioantropológico de las iniciativas públicas dirigidas a la promoción y valorización del arte indígena, compartiendo luego con Juan David López Medina en la articulación de las industrias creativas a intereses territoriales sostenibles, aportando un marco conceptual de la simbiosis entre la economía naranja y la economía circular. Hay discusiones generales, preguntas van, preguntas vienen, y queda resonando en la mesa lo siguiente. Más que hablar de economías creativas, se propone el concepto de economías circulares. Hace referencia hacia una economía colaborativa que genera dinámicas de consumo de ida y vuelta entre miembros de las mismas comunidades. Las definiciones son relevantes porque marcan el camino de la gestión cultural y el sector que ha adolecido a la ocupación de generar definiciones. Las industrias creativas no pueden ir en contravía del patrimonio cultural o deben encontrar un equilibrio con lo salvaguardado de los bienes tangibles e intangibles. La economía naranja es un concepto que carece de sustento académico. Aún así, es necesario comprender que, más allá del término, la propiedad intelectual y la generación de bienes y servicios producidos por el intelecto humano es necesario reconocerlo por el trabajo asociativo o colaborativo como fuente de sinergia para el desarrollo en términos generales. Finaliza la tarde, finalizan las sesiones de trabajo con muchas preguntas por parte de los asistentes y muchos deseos de construir redes por parte de los ponentes. Continúa el seminario internacional y arribamos al segundo día, iniciando con una historia de supervivencia de un espacio cultural y de mi propia supervivencia por parte de Juan Carlos Pachón, Estados Unidos. Experiencia, crisis, resiliencia, capacidad de resolución, arte, obra de arte sobre el arte, un espacio para habitar, una obra por intervenir, el vacío y la necesidad, la pregunta, dos nacionalidades, Colombia, Estados Unidos, la necesidad y la realidad, confrontar crisis, pandemia, confrontar miedo, incertidumbre, entra el vacío y la pregunta y luego la resolución a una posibilidad ante la imposibilidad de lo que no había.
Es así como se generan estos espacios o un espacio de creación y de circulación y de promoción de obras pictóricas, escultóricas, donde se parte de lo anteriormente necesitado a lo siguiente, al futuro, a lo posibilitado y a nuevas obras a partir de lo ya creado. Luego continúa la ponente Verónica Alanis Moreno con su ponencia El análisis de redes sociales, metodología y aplicación en industrias culturales y creativas. De nuevo cabe preguntarse aquí en la diversidad o preguntarse o poner en escenario la diversidad de formas y posturas que nos traen nuestros ponentes. Se enloquece el cerebro del relator, hay tantas formas, palabras y circunstancias por poner en una relatoría que no hay asidero, pero igual aparecerá un hilo conductor que la palabra, el acontecimiento lo permitirá. Verónica Alanis Moreno, maestra, consultora, gestora cultural y productora artística mexicana, llevó a reflexionar acerca de cómo entendernos en las comunidades y los territorios desde las industrias creativas y cómo es la participación de los actores involucrados en un ecosistema creativo y sostenible. También nos plantea reflexiones en torno a los modelos en las industrias culturales, acerca de cómo nuestro territorio físico o virtual potencia el talento creativo y cuál es el rol como gestores culturales. Esta cadena productiva se retroalimenta con el fin de generar relaciones que apuntan a lo sostenible dentro del ámbito de la gestión cultural para entender los procesos de la cadena de valor en un ecosistema de retroalimentación. Invitó al final a fortalecer los ecosistemas creativos, los agentes del entorno creativo. Habló de cómo se construyen ellos y cómo se alimenta la cadena de valor de manera circular, en la que se resalta la importancia de los agentes involucrados, sobre todo de la importancia de reconocerse entre sí, de cómo el territorio con sus actividades, lo que es necesario para el desarrollo sostenible de las industrias. Luego entonces arriba a nuestra mesa de discusión Constanza Díez Vitolo, y estaría entonces con su ponencia el análisis de redes sociales, metodologías y aplicaciones a las industrias creativas y culturales. Entonces, el análisis de redes sociales es una metodología aplicada en las nuevas industrias creativas y culturales, un fenómeno de comportamientos sociales con utilidad en las economías creativas. Incorporar conceptos como actor, vínculos, niveles de análisis, muestreo, visualización de redes sociales, son desarrolladas por las investigadoras en las metodologías ARS, lo que le permite descubrir la estructura de red entera y actores clave. Las innovaciones en las industrias culturales y los clústeres de industrias culturales presentan en la actualidad la generación de creaciones híbridas y presentan revoluciones estéticas y culturales en los sectores creativos y los mecanismos de transmisión de conocimiento y las experiencias de vinculación que abordan estos estudios, que son propicios a dar elementos de gestión cultural para identificar potencialidades e innovar, organizar y potenciar los sectores creativos. Avanza la mañana, no aparece el mexicano, no contesta, no hay correo, no hay celular. Javier Villanova, caramba, híjole, pensé que era en la noche, ya me conecto, no me reciben, estoy aquí para una propuesta todoterreno. Sí, bases para el desarrollo e implementación de un modelo ecosistémico sustentable todoterreno. Javier Villanova. Todoterreno se refiere a eso, a la obra de teatro que sirva en todo lugar donde la lleven. Entonces, si le hacemos la analogía entre la obra de teatro y una camioneta grande que con sus llantas cruza todos los caminos, entonces la obra de teatro debe pensarse no solo desde lo artístico, sino también planear el coste económico, el tiempo que se invierte. Por ejemplo, en mi experiencia con la obra Movimiento Íntimo, era llevar obras de teatro con duraciones relativamente breves y puestas en escena en espacios no convencionales, sino en casas, recintos cerrados, bares, discotecas, ciertos lugares de empresarios. En la calle también es posible hacerlo, pero todo está muy bien, pero mal si no estás teniendo en cuenta la parte económica. Esta parte empresarial es la que muchas veces se nota que falta en las producciones artísticas del teatro en Latinoamérica. La obra de arte contemporánea de teatro debe estar ideada y desarrollada desde todas las variantes. Lo aprendido de la técnica clase en la universidad y luego en las búsquedas personales en el ámbito laboral artístico, donde afloran los aprendizajes que se renuevan permanentemente. Eventos de entretenimiento emocional. Es la propuesta que nos hace más el teatro. Sí, creaciones que llenen de sentido, no solo las vías artísticas, sino también económicas. La pregunta final, a modo de conclusión, es ¿hasta cuándo nos vamos a quedar haciendo el mismo teatro de Oropel? Pero estudiar teatro desde la dramaturgia clásica es un buen principio. ¿Qué falta en el mercado? No pensar en tu obra, pensar en el consumidor y qué necesidad o qué quieren ver. Tu obra no es lo más importante. Lo más importante es el consumidor. Cierra el panel de preguntas Javier Villanova para abrir paso a la experiencia Citasi y Ruta Sur con la vicerrectora académica Paola Cristina Gómez Cano, que pone en el escenario la experiencia del Centro de Innovación Citasi y deja como conclusión ese saber colaborativo
para potenciar el saber transdisciplinar e interdisciplinar y otros saberes que permiten generar saberes colaborativos en creación y articulación de redes. Expone la experiencia CITAS y un centro de innovación e investigación que pretende desarrollar la Escuela Superior de Artes de Arango en una convocatoria que le ha permitido participar y donde saber a saber, esfuerzo tras esfuerzo, ha logrado los recursos para así tener un espacio para la innovación y la investigación en artes. Luego arriban entonces a la ciudad de aprendizaje como estrategia de dinamizar los sectores para cerrar una brecha en el sector productivo y el sector académico desde Ruta Sur. Hay un asunto importante que dejan en el escenario y es la inclusión y el asunto de posibilidad. Finaliza la mañana, muchas posturas, muchas ideas, muchas ponencias, la cabeza se llena, son muchas ideas que poner en cuestión, pero sobre todo hay una constante y es la pregunta por la cultura, el territorio, los actores, la educación, la cadena productiva en las industrias creativas y culturales, gestión de proyectos para énfasis en la importancia de formación, la formación de público, la formación de actores artísticos, la innovación en las redes de conocimiento y la articulación. Llega la hora de almuerzo y luego en la tarde nos encontraremos con las mesas académicas de prácticas visuales. Como llegaba de la pandemia, entonces en esta mesa se vieron afectados en diferentes procesos, desde lo económico, lo social, lo académico, lo mundial y lo personal. Al principio fueron días inciertos, pasamos más tiempo frente a los dispositivos recibiendo información hasta saturarnos y vimos cómo las ventanas se convertían en mundos más allá de nuestras percepciones, porque cada uno habitaba lo propio. Como artistas y creadores comenzamos a preguntarnos ¿qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado? Muchos encontraron en la pandemia una excusa para reactivar su producción artística. Se buscaron diferentes maneras de generar procesos de creación colectiva. Otros se convirtieron en sus propios gestores y promotores de trabajo. Mónica Romero, en su ponencia Tiempos pandémicos, creación, producción y creación de obras, nos genera una primera pregunta. ¿Cómo ha sido el uso del tiempo de los artistas visuales en sus procesos de creación? ¿Qué habilidades o posibilidades se han abierto? ¿Qué dificultades hay en términos de producción y circulación de las obras? Nos damos cuenta que el tiempo de dedicación a la creación se relaciona con potenciar los procesos en que se han visto afectados. Nos comenta de una investigación que transita entre los diálogos de las artes y las economías, de cómo los artistas en tiempos de pandemia han generado más habilidades para negocios y de igual manera para las habilidades artísticas. El tiempo de creación tiene un efecto en las obras creadas en pandemia. Se concluye que los artistas tuvieron mayor despliegue al trabajo digital y al manejo en redes para promover su trabajo, generando nuevos espacios para la creación y la circulación de la obra y la reactivación económica y social de las artes. En ese caso de la ponencia se propone Laura Zapata, Feria Virtual de Artes Visuales 365. Nos habla de la gestión cultural a través de las redes sociales en la pandemia y el uso de plataformas digitales como estrategia de circulación y reactivación del mercado del arte. El proyecto que inicia en la ciudad de Cali parte de la necesidad de promover trabajo artístico en época de pandemia, debido a los cierres, museos y espacios dedicados al arte, dando como oportunidad a artistas emergentes de corta y larga trayectoria para visibilizar su obra por medio de diferentes medios de comunicación, permitiendo a las plataformas digitales involucrar al espectador realizando talleres de formación, teniendo como resultado de fácil acceso y participación a las personas que por diferentes razones no pueden visitar espacios de manera presencial. Arriba luego José Fernando Murcia, quien presenta Vida y Milagros en el emprendimiento autogestionado, habla desde su experiencia personal de cómo permite retomar los procesos creativos por medio de encuentros y relaciones entre amigos, creando un espacio para la promoción de las obras artísticas y reconocidos emergentes. ¿Qué dificultades enfrentaría un artista que decidió también ser galerista? En sus propias palabras, no es solamente abrir un local, poner un letrero con la fachada y pretender candorosamente que ya tienes una galería. Se debe conocer sobre el mercado y lo que significa la exhibición, la compra y la venta de arte. Por otro lado, a nivel nacional, se presentan dificultades para las economías y presupuestos destinados a las artes. Un emprendimiento de autogestión que es un camino complejo, pero es posible al generar relaciones entre aquellos. Lina María Vanegas habla sobre el ecosistema de moda en textil inteligente como una oportunidad para las industrias culturales y creativas, comprendiendo el término ecosistema como todo un tipo de interacción que se pueda generar una comunidad, y la pandemia reflejó necesidades cotidianas que no habían sido consideradas y esto permitió observar lo vulnerable que es el ser humano frente a los factores externos. Josué Carantón nos comenta en su ponencia Ecosistemas, Talleres de Artistas, Barrio Colombia, Medellín, cómo estas relaciones permiten constituir ecosistemas y cómo buscan nuevas formas de circular, visibilizar, generar un vínculo con el público, generando así un espacio abierto.
donde se realizan entrevistas con personas activas en el medio de los procesos culturales y se crea la necesidad de encontrar y compartir procesos artísticos. Nos trasladamos luego a la mesa de prácticas musicales, donde por supuesto hay compases, música, sonido, el maestro Tavo Díez, que se enfrenta a las ponencias después de su majestuosa obra o proceso de investigación en la maestría, y así, entre una cosa va y viene, comparten formas diversas de abordar lo musical, confrontándose con las industrias creativas y culturales, circulación, proyectos, pagar, comprar, circulación de derechos de autor, y esto los pone en confrontación. Seguro arribarán preguntas y otras formas de enseñar, hacer y circular la música. Finalizamos el segundo día, nos esperamos entonces a que arribe la mañana para llegar a lo que es el último y tercer día de este encuentro con talleres que permiten la participación de estudiantes, administrativos, docentes, administrativos. Sí, preguntarse qué es arte, qué es gestión, qué es industrias creativas y culturales, donde además hacemos parte de un proceso de formación, circulación y creación de las artes, como lee la Escuela Superior de Artes de Borarango. Estos talleres arriban cosas interesantes, pero llegamos así a nuestro proyecto Culmen, PPI Narrativas Urgentes, propuesta pedagógica de la Escuela Superior de Artes de Borarango, liderada, desarrollada e investigada por docentes de la misma institución en sus diversos programas. Es un trabajo emergente de procesos investigativos, donde la estrategia pedagógica y didáctica es integrar diversos saberes y líneas de formación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango. En él se encuentra el resultado del encontrado en los laboratorios de investigación que se plantearon como estrategias para pensar, habitar y crear saberes en el territorio en un medio de contingencia presentado por la pandemia desde el 2020. Estos laboratorios fueron enmarcados dentro de la propuesta Narrativas Urgentes, espacios para la creación desde la experimentación de formas de percibir y narrar el territorio en medio de confinamiento. Cada una de las decanaturas propuso un laboratorio o unos laboratorios como espacios de reflexión, investigación y creación, en donde se exploraron además soportes para la comunicación, manejo de la información y generación de registros, otras formas de percibir, ver y narrar los diferentes tipos de territorio, el cuerpo, la casa, la calle, el barrio, entre otros. Junto a la exploración de autores, teorías y corrientes contemporáneas que permitieron y aportaron a agudizar la mirada desde la situación a la que se enfrenta la humanidad. Los productos de este laboratorio fueron seleccionados y propuestos desde soportes audiovisuales con el fin de hacer un compendio a manera de festival audiovisual en donde se muestran los resultados de lo propuesto por parte de los estudiantes en los laboratorios para un laboratorio festival que se llevará en espacios más significativos del municipio de Envigado y llamar la atención sobre el soporte vital de la memoria para el crecimiento colectivo y comunitario, repensar la relación que se tiene con los espacios reales, simbólicos e imaginarios en su conformación como territorios vitales. Deja entonces este quinto Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas y Culturales la pregunta por las industrias creativas. Industrias creativas y culturales en Colombia, un país industrial. Habría que preguntarse qué tanto acuñamos el término de las industrias creativas y culturales, donde hay una proliferación de términos y donde hay una lucha gubernamental, artística, sectorial, donde qué denominamos lo que a nivel global e internacional ya tiene un nombre. Articular, potenciar y fortalecer las redes de conocimiento a través de la virtualidad que permite trascender las fronteras a una formación, a una articulación y un movimiento de públicos. Son muchas las preguntas para dislocar, como lo decía inicialmente, el pensamiento, las formas de enseñar, aprender, ser de esta economía creativa en nuestras instituciones, en nuestros grupos de trabajo. Cierra con un espacio muy interesante, que es los videos y producciones artísticas de nuestra comunidad académica, que se logra la producción a través de esto que nos confrontó la pandemia, y hacer esta relatoría, digamos que es una forma de resumir de manera muy rápida, como lo vieron, reflexiones tan interesantes que se logran en este seminario internacional, que en últimas no es un espacio más que para la pregunta, los cuestionamientos y abrirnos el pensamiento a otras formas que hay para diversificar las estrategias de enseñanza, de circulación. Y bueno, quisiera uno más tiempo para poder responder muchas preguntas de los públicos, que seguramente llegará al espacio de la presencialidad, pero también seguirá la necesidad de preguntarnos por la virtualidad. Muchísimas gracias por el espacio, gracias a los compañeros que aportaron a esta relatoría.
gracias a la Escuela Superior de Artes de Arango por el seminario y bueno, espero que esta relatoría pues pueda llegar a un feliz término y luego publicarla. Buena vida y feliz tarde. Muchas gracias a ti, José Octavio, por esta relatoría que converge tantos temas interesantes para el arte y para la cultura con el fin de promover las industrias creativas y culturales a través de la academia. Agradecemos a todas las personas que participaron y que se vincularon con este 5º Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad y vamos a cerrar entonces con este video de clausura de nuestro 5º Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas. Muchas gracias. La Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango agradece su asistencia y participación en el 5º Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas. Esperamos contar con su asistencia nuevamente en el 6º Seminario Internacional de Investigación, que se realizará en septiembre del 2022. Será esta una nueva oportunidad de fortalecer los lazos y seguir construyendo academia alrededor del trabajo interdisciplinario, circunscrito en las voluntades y realidades del ámbito de las artes y las economías creativas. Será este un espacio para que a través de la apropiación de lo social desde el arte se genere tejido cultural por medio de las prácticas artísticas.